Personas y negocios. Historias detrás de las empresas. Podcast. Y a partir de este momento, en Chocha y Nena, vamos a conversar con Antonio Bacino, director comercial de Proquimur. Vamos a hablar de lo que ha sido su trayectoria dentro de la empresa y también fuera de ella, de la política partidaria, del fútbol. Antonio Bacino, buenas tardes, gracias por venir. No, gracias Rubén, un gusto como siempre. Sos director comercial de Proquimur, ¿es así? Director de Proquimur, gerente general desde el 1 de noviembre. ¿Y siempre pensaste que en la empresa familiar iba a estar tu futuro o eso fue una construcción que se fue dando a lo largo del tiempo o con el pasaje del tiempo? Siempre fue una aspiración personal, por más que mi padre siempre me decía que no iba a suceder. ¿Por qué? Porque él entendía que teníamos que hacer nuestro propio camino y bueno, siempre nos impulsó a eso. Hasta que en el 2007, cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, creo que ahí vio que capaz que me quedaba. Y bueno, Proquimur estaba en una realidad de cambios y ahí fue que me fue a buscar para que me hiciera cargo de un área en la empresa. ¿Qué estabas haciendo en Estados Unidos? Estaba estudiando, en realidad yo estaba estudiando negocios, que eso surgió a raíz de que mi señora estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos y yo aproveché a continuar estudios y trabajaba en una fábrica que le hacíamos outsourcing a Dell, la fábrica de computadoras, y estaba iniciando una carrera con alguna posibilidad incluso de alguna oferta de la empresa para quedarme a trabajar allá, cuando terminaran los estudios, y bueno, y ahí fue que apareció papá. ¿Te tentaba la idea de quedarte en Estados Unidos? A mí me tiraba mucho Uruguay, la familia. Nosotros también teníamos una granja de uva de mesa que yo estaba muy involucrado en ese momento. Y yo quería volver a Uruguay. Eso es una realidad. También es cierto que mi señora, que se dedicó a la academia, las posibilidades en Estados Unidos eran muy distintas para el desarrollo de su carrera a lo que iban a hacer en Uruguay. Y bueno, ella tenía buenas posibilidades, a mí me estaban surgiendo oportunidades, y es un lugar muy, muy lindo también para vivir. Pero bueno, nosotros estábamos iniciando la familia, teníamos planes de que la familia creciera y mi deseo era hacerlo acá, con el entorno de uno. Y ahí aparece la oferta de Bacino Padre para que te incorpores a Proquimur. ¿Cómo se da esa llegada a la empresa y qué era Proquimur en ese momento? La llegada, bueno, él va en septiembre, octubre del 2007 a hablar conmigo. Él ahí lo que me comenta es que estaban con la necesidad de crear un nuevo departamento, que era el departamento de logística, que había hablado con Roberto, su socio en la operativa, en la empresa y en la operativa en ese momento, eran quienes llevaban la empresa adelante y bueno, y coincidían que yo les podía aportar en ese sentido. Yo regreso a fin de año y ese año tenemos la zafra de uva que había que llevar adelante, hago la zafra y me incorporo oficialmente en Proquimur en marzo. ¿Cómo era Proquimur? ¿Qué hacía? ¿Cómo estaba? ¿Qué números tenía? Proquimur tenía un desafío industrial muy interesante en ese momento, creciendo. Había iniciado el negocio con Cheminova en el año 2007, aquellas formulaciones que en principio iban a ser para Argentina, después para Brasil, y bueno, y ese año empieza a crecer mucho lo que es la fábrica. Comercialmente teníamos una realidad distinta, muy distinta a la que tenemos hoy, y era más que nada una empresa muy concentrada en el desarrollo industrial. Y esa experiencia que tuvimos con Cheminova fue muy importante. ¿Qué se adquirió ahí? ¿El know-how? Mucho know-how, no solo a nivel industrial, sino de gestión, de lo que eran los planes de producción, los planes de los forecasts de ventas de ellos, una experiencia
sin ser una multinacional, trabajar para una multinacional que nos aportó mucho al desarrollo de Proquimur. Vos entras a Proquimur, una empresa familiar, pero donde hay 3 socios, ¿no? Allí está Roberto Reyes, está Álvaro Bacino, tu padre, y Jorge Paniza. Jorge Paniza, exactamente. ¿Y cómo fue trabajar en ese formato, digamos? Muy interesante. Nosotros primero, o sea, de los 3 socios, los 2 que operaban la empresa en el día a día era mi papá y Roberto Reyes. Roberto se encargaba de toda la parte contable de la empresa, papá de la fábrica y la parte de ventas. Y ahí se suma Jorge Paniza, hijo, también a trabajar, que se suma a trabajar en el equipo de Roberto. Yo trabajaba en el equipo de papá y Jorge en el equipo de Roberto. Y bueno, después nosotros fue interesante porque primero era adaptarnos nosotros con ideas nuevas, con una visión más fresca y ellos, bueno, también mostrándonos, enseñándonos lo que había sido el desarrollo de Proquimur. ¿Los dejaban hacer? Bueno, yo me acuerdo a los inicios, muchas reuniones que uno trabajaba, preparaba cosas y después papá iba, las presentaba y yo bueno, no te daba ni el crédito, ¿viste? Me costaba entenderlo, pero era esa parte de ir mordiendo el freno, de ir de a poco. Si lo habré escuchado decir, vos mordés el freno. Eso muchas veces me lo dijo. Y sí, nos fueron dejando. Y después yo creo que la gran virtud de ello fue darse cuenta de que nosotros podíamos aportar cosas más a tono con lo que iba necesitando Proquimur en ese momento y en lo que se venía. Yo me acuerdo de papá terminar, antes de retirarse, de decirme, bueno, que para nosotros tuvimos mucha resistencia a que papá se retirara. Nos costó aceptar esa realidad. Y me acuerdo que él decía, yo ya me doy cuenta que ustedes van a una velocidad que se me hace difícil seguirlo, les toca a ustedes. En Proquimur hay un tope máximo de años, o sea, de edad para trabajar. ¿Es así? ¿Eso es una regla que está impuesta desde siempre? ¿Se cumple? ¿No se cumple? Es una regla, sí, es una regla no escrita, pero que se da así y se viene cumpliendo. Hasta los 60 se trabaja en Hasta Proquimur. los 60 se ha extendido un poco algunos casos hasta los 65, pero está ahí, entre los 60 y 65, que bueno, que la empresa va buscando el cambio. ¿Y en qué momento te diste cuenta que estabas gestionando como vos querías gestionar a la empresa? ¿Cuándo se da eso? Bueno, todavía no sé si ha llegado ese día. No, yo creo que después nosotros tenemos toda una etapa que empezamos a trabajar los 4 juntos, incluso con un hermano de Roberto que había sido presidente de Parmalat en Brasil, en Argentina, o sea, una persona con mucha experiencia que nos ayudó a nivel de gestión muchísimo. Y ahí habíamos empezado a trabajar sin ser directorio, en un formato directorio, que sigue claramente, teníamos nuestros aportes más directos. Y hubo un momento en el que yo paso de gerente de logística a gerente industrial y papá, que era quien estaba al frente de eso, pasa a dedicarse al área comercial. Y ahí teníamos ya áreas más definidas donde cada uno tenía su independencia y rendía cuentas en el directorio. Y yo creo que ese fue un momento clave. Jorge era el responsable financiero, Roberto y de control de gestión, Roberto llevaba todavía el equipo contable, papá la parte comercial y yo la industrial. Y bueno, después tuvimos también un quiebre en donde pasamos por una etapa con una figura de gerente general, después el directorio entendió que la figura no se adaptaba a la realidad de Proquimur y nos dejaron a Jorge y a mí como responsable de la gestión de la empresa. Hoy hay un gerente general que sos vos, decías. Hoy sí. ¿Y por qué? Bueno, porque también tuvimos un cambio en el directorio, donde
papá y Roberto ya no son más directores, son accionistas de la empresa junto a los sucesores de Jorge Paniza. Y bueno, había que buscar un formato que dure en el tiempo para la gestión de Proquimur. Ahí quedamos como directores Jorge y yo, donde Jorge es el presidente, yo voy de vicepresidente, y la figura mía como gerente general refleja un poco, creo yo, lo que se daba naturalmente en la empresa, que bueno, que yo, si bien tenía cargo del área comercial, también me hacía cargo de la fábrica y alguna otra cosa. Y hace también a que mañana, eventualmente, si el directorio entiende que ese lugar lo tiene que ocupar otra persona, lo pueda ocupar otra persona y nosotros estemos solamente en la dirección. ¿Cómo está la empresa hoy? Yo creo que la empresa está bien, muy bien. ¿Qué participación tiene en el mercado uruguayo, por ejemplo? Y bueno, es difícil de decirlo, Rubén, con exactitud, porque no tenemos estadísticas oficiales. Las estadísticas no surgen ni por las cámaras, sino que las tiene que construir uno mismo, pero Proquimur es una empresa que lo que vende localmente con lo que es el mercado agroquímico, estamos en el 25% del share del mercado. ¿Y ese era un objetivo o se fue dando? Yo creo que se fue dando, porque cuando nosotros construimos nuestro primer plan a 5 años, teníamos un share importante del mercado, bastante menor al que tenemos hoy. Nosotros todo el crecimiento en facturación que hacía la empresa lo pensábamos en el mercado externo. Y resultó que no, que teníamos todavía un espacio de crecimiento en el mercado local, que bueno, que se fue conquistando, que se dio, que es muy difícil cuidarlo hoy, porque una cosa es ir para arriba y otra cosa mantenerte. Y bueno, en realidad nosotros cumplimos las metas del plan a 5 años, pero con una fuerte participación del mercado local, más de la que habíamos previsto. ¿Y afuera dónde están hoy? Afuera hoy estamos en Argentina, estamos en Brasil empezando operaciones, estamos en Paraguay, en Bolivia y en Ecuador. No hemos logrado iniciar Colombia, que tenemos registro hace un tiempo, y estamos ahora revisando Perú, que ya nos salieron los primeros registros. Eso sí era un objetivo. Sí. La fase internacional de la empresa. Sí. Nosotros cuando nos quedamos sin el negocio con Queminova, lo que vimos era que teníamos que llevar lo bueno que hacíamos acá en Uruguay a la región, mercados que conocíamos, y bueno, nos ha sorprendido, ¿no? Es todo un desafío, porque cada mercado tiene su realidad, son todos distintos, todos con particularidades bien distintas, pero es la oportunidad que tiene, yo creo, no solo Proquimur, sino cualquier empresa uruguaya del rubro que sea, el crecimiento lo tienen los mercados regionales. ¿Cuáles son las claves de la gestión de Proquimur al mando de Antonio Bacino? Del equipo, bueno, yo creo que yo siempre digo, Jorge le pone mucha razón al negocio, Jorge es pieza fundamental en la realidad de Proquimur, yo le pongo mucho corazón. Y yo creo que después es primero no perder la esencia, saber de dónde venimos, quiénes somos, apostar a nuestra gente. Yo creo que el gran valor de Proquimur, después podemos hablar de calidad, de condiciones, de una cantidad de cosas, pero yo creo que el gran valor que tiene Proquimur es el capital humano que tiene. La capacidad profesional, la dedicación y el compromiso con la empresa. ¿Te genera cierto temor tener gente a cargo en cantidad como la que opera, la que trabaja, mejor dicho, en Proquimur? Una gran responsabilidad, yo a veces cuando en casa tenés días complicados, vos decís la realidad de tener la responsabilidad de tanta gente. Después es un desafío de todos los días, porque cuando uno trabaja con gente y se compromete con la gente, nosotros vivimos mucho las realidades a día a día, o sea, tenemos relaciones humanas muy lindas, muy sanas en Proquimur, con todo el equipo. Entonces, yo no sé si es miedo, pero sí una gran responsabilidad, y a veces, bueno, uno sabe que tiene que ser muy responsable, porque las decisiones que
a veces se toman impactan en la vida de otros y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se compatibiliza el trabajo, la familia, el día a día? ¿Cómo es esa línea? ¿Qué tan fina es? Porque me imagino que el trabajo en muchos casos es 24/7. Y sí, a ver, si bien era otra realidad, yo también me crié en un hogar donde mi viejo era 24/7 dedicado a la empresa. Y creo que se aprende y se ve en casa también la dedicación que le damos al laburo, porque es el negocio familiar, uno lo vive con mucha pasión, entonces, y tiene una gran compañera también, porque eso es lo otro. Mi señora, además de todas sus responsabilidades, es la que me pone el hombro para que pueda hacer todo lo que hago. Entonces, a veces es complicado porque lo sufren terceros, la ausencia, la preocupación, el no hablar en una cena, el no participar en la dinámica familiar, pero bueno, es una realidad que creo que se entiende, la aceptan y uno se siente muy respaldado por todo el entorno familiar. ¿Cuánto influye la pasión en el negocio? Para mí mucho. Yo todo lo que hago lo vivo muy apasionadamente, entonces a veces te lleva a cometer errores porque es bueno para una cantidad de cosas, pero a veces también un impulso te puede llevar a cometer un error y el que recibe ese impulso a veces no lo recibe de la mejor manera, uno se puede equivocar, pero yo creo que si uno no lo vive es muy difícil llevarlo adelante, y yo agradezco el vivirlo de esta manera y agradezco que me lo hayan inculcado de esa manera y celebro que los que trabajan con uno lo vivan de manera similar también. Has mencionado en más de una oportunidad todo lo que hago. ¿Qué más haces en el día a día, además de estar al frente de Proquimur? No, una de las cosas que es como una válvula de escape, pero a su vez también se me ha transformado en una responsabilidad muy grande, es el club de fútbol de nuestro pueblo, de Juanico, que bueno, estoy muy involucrado. Hoy actualmente soy el presidente, y bueno, insume muchísimo, y llevarlo también, tratar de llevarlo con un modelo de gestión empresarial ha implicado también vivirlo de una manera muy linda y bueno, con una cantidad de gente que uno ve cómo va creciendo también en el club y con buenos resultados, más allá de los deportivos, buenos resultados en el día a día, pero me insume mucho tiempo. Negocios, fútbol, eso te lleva directamente a la actividad política partidaria. ¿Te interesa la política? A mí me gusta la política. Sí tengo una afiliación partidaria que la mamé en mi casa de chico. Y como todo vivo con pasión, la política también la vivo con pasión. ¿Te ves en la política? Bueno, ahí está el tema. Yo creo que yo me puse de novio con mi señora en el año 93 y creo que me conoce, sabe que siempre dije que quería ser intendente de Canelones. Igual que Francisco, Pancho, íbamos a la escuela juntos, él era un año mayor que yo, y Pancho, Francisco Leñani, nuestro intendente, siempre dijo que él quería ser intendente de Canelones, siempre, y lo logró. Y bueno, a mí yo creo que la vida no me ha llevado por otros caminos. Yo hoy tengo una responsabilidad en el ámbito privado muy grande, si bien me encantaría aportar en algún momento, yo creo que
que si bien me gusta la política como instrumento de hacer cosas, no me veo, no entiendo lo que es la política, tal vez no en su estricto sentido de la palabra, sino como todo lo que trae, que es ajeno a la gestión, y no me veo realmente haciendo política partidaria hoy para un cargo público. Sé que puede estar la posibilidad mañana, pero hoy lo veo muy lejano, y lo veo muy lejano, entre otras cosas, por el compromiso que tengo con la empresa y con la familia, que no veo posible como despegarme de eso. ¿No lo descartás? Es que no quiero arrepentirme, no quiero no aguantar el archivo. No lo descarto, ¿no? Porque primero sería un gran disgusto para mi padre, porque papá pudo haber sido candidato a intendente en el 90. Creo que sería un gran disgusto para papá. ¿No seas o que seas? Que sea. Que sea. Sí, creo que papá no quisiera que me involucre. Creo que es pedirle un esfuerzo a la familia muy grande, y creo que es un riesgo personal también muy grande, en el sentido de cómo vivo las cosas. No sé si sobrevivo a la política. ¿Hubo alguien que te dijo que tenías que ser el candidato, que él iba a ser presidente de la República, y vos le dijiste, vos no vas a ser presidente, yo tampoco voy a ser intendente de Canelones? ¿Es cierto eso? Es cierto, sí. ¿Se puede contar esa anécdota? Sí, en el año, creo que fue previo a las internas del 2009 o las del 2013, no me acuerdo cuál de las dos fue. Me visitó el presidente de la calle Pou, en aquel momento diputado por Canelones, y me dijo, te vengo a buscar, yo quiero que vos seas intendente de Canelones y yo voy a ser presidente. Y le digo, mirá, ni yo voy a ser intendente de Canelones, ni vos vas a ser presidente. En esa no le erré. Lo cierto que bueno, mucho más adelante se dio. Pero sí, es cierto. Y también, Rubén, y con total honestidad, esa es una de las cosas que me condicionan mucho, ¿no? Yo tengo una admiración, un respeto y un agradecimiento muy grande hacia Luis. Y bueno, mi temor todos los días que hablo en casa es si me llama Luis, ¿qué le digo? Y yo sé que la conversación va a estar, pero bueno, tal vez hay que prepararse, y bueno, y se podría dar mucho más adelante. También es cierto que soy de lo que creo que Canelones merece un candidato que quiera ganar la intendencia, ¿no? La última, Antonio, te agradezco la gentileza. ¿Cómo te imaginás la empresa? ¿Cómo te imaginás a Proquimur en el corto, mediano plazo? Sin perder la esencia, yo sueño con una empresa que dé oportunidades, que desarrolle a nuestra gente, a nuestros profesionales, y que bueno, que nosotros logremos penetrar Brasil y logremos generar una estructura para atender Brasil, que es un desafío muy grande, y creo que tenemos muy buenas oportunidades. Yo creo que es una empresa que tiene que llegar a superar las 3 cifras, y después es una empresa que tiene que revisar las tendencias que se vienen y cómo va a ser el mercado futuro, pero creo que todavía estamos lejos de ese momento. Sí, sueño y quiero una empresa que hoy tiene un equipo muy joven, porque yo tengo 46 años y el resto son todos de mi edad o menores. Sí sueño con una empresa que dé oportunidad de desarrollar a su gente. Antonio Bacino, muchísimas gracias. No, gracias, Rubén. Personas y negocios. Historias detrás de las empresas. Pod.